Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde. Bienvenidos a El Ajicero, una vez aportando al debate a nivel nacional e internacional. Les habla Carlos Alberto Novella en compañía de Miguel Denis. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos. Bueno, un agradecimiento a los compañeros que nos retransmiten allá en Estado Lara, aquí en la ciudad de Caracas y en Coro, Radio Sanareña, Radio Tamunangue Libre, los compañeros a través de la compañera Moraima Soto, que nos retransmiten en Radio Calumba, en el Tocuyo, en Estado Lara. Próximamente nos van a retransmitir los compañeros de Radio Pueblo Rebelde en Alto Apure, los compañeros de Radio Pantano que nos están transmitiendo los programas allá en Coro, y bueno, aquí en la parroquia de San Juan, Caracas, compañeros de Radio Voces Libertarias. Un saludo además de este esfuerzo comunicacional donde estamos haciendo el programa número 40. Comenzamos ya en el mes de agosto del año pasado, 2013, en medio de esta tormenta que ha sido este año. Y bueno, ya es satisfactorio para ti, Miguel, para mí, para todos los que formamos parte de este equipo, para Satia, poder, bueno, haber recorrido esta cantidad significativa de programas, 40 programas que han sido un esfuerzo crítico, analítico, por mostrar las voces del pueblo en lucha, por documentarnos, por generar una comunicación de nuevo tipo desde el movimiento popular. Sí, bueno, y aquí en el caso de hoy, con una lamentable noticia, se podría decir, en este caso una más con la medida humanitaria, ¿no? Entre comillas, al excomisario Iván Simonovic, quien fue desde la Policía Metropolitana, autor intelectual de los asesinatos que ocurrieron en Puente Ayaguno, bueno, aquel 11 de abril, en aquel golpe de Estado, que con toda esa confusión generada desde los medios de comunicación, con la manipulación de los líderes opositores llevando una marcha sin saber a qué rumbo hacia Miraflores, ¿no? Donde esperaban unos francotiradores y todo, bueno, esa manipulación que llevó a ese golpe de Estado, donde el pueblo puso muerto en Puente Ayaguno, cuando la Policía Metropolitana disparaba desde la parte de abajo del puente contra gran parte del pueblo que se había venido organizando, se había venido llegando al Palacio Miraflores a defender la revolución, a defender el proceso político de cambio que ya en esos momentos ya empezaba a agarrar fuerzas, ¿no? Sí, Miguel. De hecho, ese día hubo muchos disparos, mucha gente disparó. Incluso, bueno, compañeros en el Puente Ayaguno son evidentes, son públicos y notorios. Y de hecho, en aquel momento, ese mismo 11 de abril, se mostraron allí videos manipulados, el famoso video de Venevisión que transmitió esa tarde de los pistoleros de Puente Ayaguno. Fue una confusión de balas, en todo caso, esa tarde, donde actuaron francotiradores, donde actuaron la Policía Metropolitana, en ese momento comandada por estos policías que era competencia también de la alcaldía mayor de aquel momento. El alcalde era Alfredo Peña. Una buena pregunta es ¿dónde está Alfredo Peña? Bueno, creo que mucha gente sabe dónde está Alfredo Peña, creo que está en Miami. Tiene una responsabilidad importante, ¿no? Como alcalde de la ciudad, como responsable de la policía en aquel momento, que lejos de proporcionar seguridad a los ciudadanos, el papel de esa policía fue el brazo armado para un proyecto político que en ese momento buscaba salir del gobierno del presidente Chávez. Son evidentes además las actuaciones irresponsables de esos policías, Henry Vivas sobre todo, y unos videos, bueno, que los conseguimos por allí, están muy bien documentados en el documental de Ángel Palacio, donde, bueno, la marcha en primer lugar no estaba permisada que saliera de Chuao, allá en el este de Caracas, y la marcha llega a la avenida Bolívar y posteriormente se encamina al Palacio de Miraflores, sorteando los cordones que en teoría debió haber colocado la Policía Metropolitana. De manera irresponsable, la Policía Metropolitana, a través de estos directores que tenían la responsabilidad de pararse firmes y parar esa marcha, bueno, ellos permitieron, cedieron, y al final, bueno, era parte del plan y toda la historia que conocemos del 11 de abril. En todo caso, lo interesante también de este acontecimiento es que, bueno, no es primera vez que que el Tribunal Supremo de Justicia emite este tipo de decisiones. De hecho, incluso la insólita decisión del año 2004, cuando, bueno, determinaron que no hubo golpe de Estado en el año 2002, en primer lugar. Pero también lo que más duele, primero en el contexto que se toma esta decisión,
que no es una decisión autónoma de un poder autónomo del Estado, es una decisión política que se enmarca, que creo yo es expresión política de todo un proceso de conciliación, de todo un proceso de pactos, de todo un proceso de concesiones tácticas, entre comillas, que se han venido dando en el marco de las conferencias de paz, sobre todo, y en el marco de esta coyuntura conflictiva. Y eso se evidencia, por ejemplo, en declaraciones, por ejemplo, como el diputado Edgar Zambrano, del Partido Acción Democrática, donde él dice, bueno, que esa es una decisión que ya se venía trabajando. Se venía trabajando. Por otro lado, las posiciones de la mayoría de la gente del PSUV, posiciones ambiguas, o bueno, el presidente Maduro se lava las manos y dice, no, que eso es competencia del Poder Judicial. Bueno, aquí yo rescataría dos puntos muy importantes. En primer lugar, la negociación que ya era la bandera, ¿no?, principal de la oposición, sobre todo partidos como Acción Democrática, en las mesas de paz de hace algunos meses, donde como punto, digamos, punto de honor, ¿no?, para seguir la discusión, ponían que liberaran a Simonovic como si fuera un preso político, ¿no? Otras de las manipulaciones absurdas, ¿no?, que pareciera. O sea, un sujeto que cometió delitos de lesa humanidad, considerarlo como un preso político. En fin, parecieran, por los hechos, que frente a esta exigencia que se venía haciendo desde la oposición, por seguir el diálogo, ¿no?, se hubiera cedido. El gobierno hubiera cedido y hubiera, digamos, aceptado esta medida humanitaria, ¿no?, como Simonovic. Ya se verá, o sea, pareciera que esas mesas de paz que aparecieron televisadas tuvieron sus secuelas, claro, esta vez como a puerta cerrada, ¿será? O sin televisiones, sin medios de comunicación. Otro hecho también en el marco de esta noticia, de este acontecimiento, es que porque no podríamos decir que se está retrocediendo en los avances a nivel de justicia sobre ese hecho concreto, que fueron los acontecimientos del golpe del 11 de abril. Es que la poca justicia que se había logrado al estos sujetos, bueno, ser sentenciados, creo que de manera justa, por los delitos que habían cometido, ¿no?, por la irresponsabilidad y por haberse prestado al golpe de Estado y utilizar la policía como brazo armado para, bueno, todos los enfrentamientos que se dieron esa tarde en el centro de Caracas. Pero, ¿qué pasa con los otros responsables, incluso con mayor responsabilidad política frente a esos acontecimientos? Vemos lamentablemente a Campante, Pedro Carmona Estanga, dando clases en Colombia, Carlos Ortega, los rostros más visibles e incluso algunos rostros no visibles, pero con una importante responsabilidad en ese golpe de Estado, que hoy están libres y campantes. Entonces, en ese sentido, 13 años después, incluso, bueno, todos los firmantes del decreto de Carmona, ¿no?, donde se encuentra personajes de la política, todavía de la política nacional. Entonces, los únicos presos que quedaban prácticamente, bueno, han sido beneficiados por este tipo de medidas, que además no es oponerse en sí a una medida de este tipo. Si una persona está enferma, es absolutamente legítimo. Bueno, hay todas unas reglas del juego en ese aspecto. Es que el tema es que los antecedentes de este tipo de medidas con los comisarios Forero y Henry Vivas, donde fueron en teoría medidas humanitarias, en estado terminal, etcétera, etcétera, bueno, resulta que se han pasado unos cuantos años de estas medidas, no hay seguimiento. Estos policías, según confesiones y según, bueno, testimonios gráficos, y etcétera, etcétera, están allí libres y campantes. Entonces, bueno, son las razones allí por las cuales genera mucho escepticismo y duele que lo poco de justicia, repito, que se había logrado, los pocos responsables que están cumpliendo justamente sus penas en la cárcel. Bueno, Simonovic representa ya el último elemento allí cumpliendo sus responsabilidades, más allá de los policías de más bajo rango que todavía siguen presos, pero que esto puede ser un punto de partida también para otorgarle estos mismos beneficios a esos policías. Pero bueno, ahora para contextualizar un poco más este hecho, vamos a presentarles un audio que tomamos a Aida Porrea, donde declara la compañera Yesenia Fuente. Ella es vocera de la Asociación de Víctimas del 11 de abril, ahora es la voz, ¿no?, del otro lado, ¿no?, del lado de las víctimas de los delitos que cometieron estos personajes. Y es la voz, en todo caso, de las víctimas que también se han organizado, que eso es una iniciativa muy valiosa, muy importante. Entonces, vamos a dejar su testimonio y enseguida seguimos comentando el tema. Ruédalo, producción. Su nombre completo primero.
Yesenia Fuentes, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002. Nos encontramos hoy en el Puente Yaguno en repudio a la decisión tomada el día viernes en la madrugada a favor del ciudadano Iván Simonovi, incurso, preso por los delitos de violación a los derechos humanos en contra de las personas que nos encontrábamos el día 11 de abril de 2002 aquí en Puente Yaguno, a favor del comandante Hugo Chávez. Nosotros, las víctimas del 11 de abril, repudiamos totalmente esa decisión tomada. ¿Por qué la repudiamos? Porque aquí hubo muertos, aquí hubo heridos, aquí aquel 11 de abril se produjo una masacre y el señor Simonovi es culpable de esos delitos. Es por ello que desde este Puente Yaguno, desde este puente de la resistencia, el equipo de las víctimas del 11 de abril y el equipo de los abogados que nos han venido representando durante estos 12 años, lucha a lucha, día a día, le exigimos al Ejecutivo Nacional, le exigimos a la doctora Gladys Gutiérrez una explicación. Esto es una cachetada al pueblo de Venezuela, esto es una cachetada a la Asociación de Víctimas. El señor Iván Simonovi es el asesino del pueblo, es el asesino del 11 de abril. Es por ello que nosotros hoy le exigimos al camarada Nicolás Maduro que por favor nos dé una explicación, que a la camarada Gladys Gutiérrez, que por favor nos explique qué pasó aquí, que esto fue una decisión inconsulta ante esta asociación. Es por ello que mientras que hubo todo este desastre de Puente Yaguno y mientras que el señor Simonovi supuestamente se enfermaba por nuestras manos, nunca pasó un informe médico de este señor. Por eso supuestamente dudo de la enfermedad que este señor tenga y lo digo con toda la responsabilidad que esto me pueda acarrear. De igual manera le exijo al ciudadano Nicolás Maduro que nos indemnice ya, que nosotros no vamos a esperar por trámites burocráticos, que las víctimas del 11 de abril solicitamos la indemnización ya. No vamos a esperar más por un estudio social. No queremos trámites burocráticos. Queremos que la indemnización se materialice en los próximos días. Una pregunta, cuando se dieron los diálogos en la Vicepresidencia de la República, que se hubo una reunión con las víctimas del 11 de abril para tratar precisamente el caso de Simonovi, nunca, o sea, se acordó una revisión médica a este señor, nunca se hizo, ustedes nunca revisaron, porque estoy escuchando que nunca tuvieron el informe. Por nuestras manos nunca pasó un informe médico de Iván Simonovi. Siempre se supo por los medios de comunicación que el ciudadano Iván Simonovi estaba enfermo, que tenía una enfermedad terminal y yo no sabía que la osteoporosis era una enfermedad terminal, pero no importa, se celebró la medida, se ejecutó la medida, él está en su casa. Nosotros no la celebramos, pero sin embargo llevamos esto en las espaldas. Solicitamos la indemnización de las víctimas del 11 de abril. ¿Ninguna ha sido indemnizada? Ninguna de las víctimas del 11 de abril ha sido indemnizada. Es por ello que se solicita la indemnización. El abogado José Luis Tamayo también comentaba la posibilidad de que se solicitara medida alternativa de cumplimiento de la pena para los otros policías metropolitanos que están detenidos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Por supuesto, porque si los altas jerarcas de la Policía Metropolitana están en libertad, como es Lázaro Forero, Henry Viva e Iván Simonovi, que fueron el cerebro de toda esta masacre de Puente Yaguno, pues los policías de baja jerarquía, los patas en el suelo, también deberían de salir. ¿Ustedes temen que pueda profugarse Simonovi, que pueda escaparse? Perdón, me repite la ¿Pueda escaparse Simonovi de esta Por situación? supuesto que tememos, que Simonovi se escape, al igual que tememos por nuestras vidas y la vida de nuestros abogados. A partir desde el día viernes en la madrugada, nuestras vidas, las vidas de las víctimas del 11 de abril corren peligro. ¿Ustedes piensan tomar alguna otra acción, ir a otra vez al Tribunal Supremo de Justicia, hacer alguna solicitud para que se rechace esa medida? No, nosotros en este momento la acción que vamos a tomar es la lucha a favor de nuestra indemnización. Yesenia Fuentes. ¿Qué es lo que el pronunciamiento de ustedes?
con respecto a esta medida temporal para el excomisario Simonovi? Aquí no hay ninguna medida temporal, ¿ok? Aquí hay una medida que se ejecutó a favor de Iván Simonovi, una medida que le dio una cachetada a esta asociación, una medida que lastima a esta asociación. Por ende, bueno, nos acogeremos a la medida, seremos vigilantes de que esa medida se cumpla en su totalidad. Y los hijos del pueblo también están sufriendo. ¿Qué piensan tomar ustedes? En este momento nosotros solicitamos ante el Ejecutivo y ante el Tribunal Supremo una reunión explicativa de todo esto que está acaeciendo en el seno de la Asociación de Víctimas del 11 de abril. ¿Cuántas personas agrupa la Asociación de Víctimas del 11 de abril? Nosotros somos centenares de ciudadanos que estamos aquí por una causa justa, por los delitos, violación a los derechos humanos en contra de todos ellos. ¿Cómo te sientes tú internamente ante esta situación donde liberan a Simonovi temporalmente? ¿Cómo se sienten ustedes como víctimas? Mal. Eso no creo que sea temporalmente. Yo creo que esto no es temporal. Este es un sentimiento que va a cargar con nosotros toda la vida, aparte de nuestros muertos y aparte de nuestras heridas que nos marcaron como mujeres, como hombres, como padres y madres, como hermanos y como todos nos marcaron, ¿sabes? Esto fue un vuelco a nuestras vidas. Estos tiros y estos heridos nos transformaron nuestras vidas normales que teníamos. Hoy en día somos íconos de esta revolución, pero somos heridos y lastimados una vez más. ¿Qué piensas tú que se puede hacer para solucionar esta injusticia? Nada. Los muertos no van a regresar. Iván regresó a su casa con su hija. A lo mejor no sé cuántos años irá a bailar el vals con su hija. Y los muertos van a volver a ver a sus padres, a sus hijos, a sus mujeres. Y los heridos, ¿cómo hacemos con Víctor Dávila, que está parapléjico prácticamente? ¿Cómo hacemos con Manuel Chirino, que camina en 2 muletas? Eso no nos lo recupera nadie, nadie. Ni siquiera la indemnización que estamos solicitando nos los recupera. Entonces es un dolor que llevamos adentro en el corazón y esto no es un peo de dinero, esto es un peo de dignidad. Ni tampoco es un peo de poder, es un peo de dignidad, ¿entiendes? Es eso, y estamos aquí levantando una voz por nuestra dignidad. Bueno, esto fue parte de la rueda de prensa que extrajimos de la Asociación de Víctimas del 11 de abril, en este caso su vocera Yesenia Fuentes, ¿no?, quien nos da una posición clara desde las víctimas, de los dolientes directos, de las acciones bueno, el mismo Simonovi, poniendo una posición bien clara y una exigencia también bien clara al gobierno nacional. En primer lugar, una explicación, así de simple, de por qué se toma esa medida, porque al parecer frente a la reacción, digamos, de molestia de la gente, la reacción ha sido simplemente no decir nada. El gobierno, uno que otro vocero medio ambiguo, como decías tú, Carlos, ha declarado, bueno, que eso es corresponsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, pero no ha habido una posición clara del Ejecutivo frente a esta medida. Y más allá de la posición clara del Ejecutivo y de los actores políticos individuales, incluso sería interesante saber cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como partido, exactamente. Como partido. Sería interesante conocer también la posición de, más allá de la Asociación de Víctimas, de muchas, de cientos y miles de organizaciones. Bueno, el pueblo chavista, de base, de militantes, organizaciones incluso a nivel nacional, tener posiciones claras de rechazo frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y otros 2 puntos que dice la compañera, que yo creo que son claros, digamos, a la hora de refutar esta medida. En primer lugar, que no se le consulta ni es, digamos, tomada con el apoyo de la Asociación del Víctimas de 11 de abril, ¿no? O sea, son totalmente invisibilizados, una organización una organización más del Poder Popular que nació, en este caso, con estos objetivos específicos. Y, en segundo lugar, ningún informe médico ha pasado por las manos de esta asociación de víctimas. No ha habido, digamos, un trato formal, ¿no?, de la supuesta enfermedad que ha sido la causa, en teoría, de la medida humanitaria. Y teniendo como antecedentes que los otros 2 policías de la extinta Metropolitana, Lázaro Forero y Henry Vivas, que también estaban presos junto a Simonovi, que hace unos años se le dieron una medida humanitaria por una supuesta enfermedad terminal, en la actualidad, bueno, están libremente caminando por el país, incluso en las palabras de la misma esposa de Lázaro Forero,
que un programa de televisión en Vivo Play el 21 de septiembre lo dice. Se le salió, no sé si lo habrá dicho. Se le chispoteó. Se le chispoteó, pero que su esposo, Lázaro Forero, se desplaza libremente por el país. Y en este caso también se expresa los manejos, el modus operandi del Poder Judicial. Ya lo hemos abordado en otros programas, hemos dedicado programas enteros a hablar del tema del Poder Judicial y, bueno, la situación de impunidad y también los métodos para impartir, entre comillas, justicia de este poder. Sería interesante también preguntarnos y plantearnos y generar la discusión al respecto desde el movimiento popular, cómo se expresa el poder popular dentro del Poder Judicial. Sobre todo en este tipo de casos concretos. Allí hay una expresión de gente organizada que exige y tiene todo el derecho a al menos ser tomada en cuenta para, en el caso que no es negarse a priori a la posibilidad, en todo caso, si efectivamente esa persona tiene una enfermedad terminal, oye, que se puedan, dado este caso, bueno, la posibilidad de los beneficios que para ese ser humano, para esa persona, independientemente que sea un asesino y todos los crímenes por los cuales fue juzgado, pueda ser beneficiado. Pero es eso, no se tomó en absoluto los criterios, el conocimiento, la lucha que viene llevando esta asociación, no se le consultó ni se le mostró precisamente cuestiones mínimas, como el chequeo médico. En fin, la gran pregunta es esa, ¿cómo se expresa el poder popular dentro del Poder Judicial? Sí, y por otro lado, cómo la justicia se viene impartiendo siempre al lado de los que tienen recursos. O sea, lamentablemente, con ese carácter, digamos, de clase, ¿no? O sea, la justicia lamentablemente sigue siendo para los ricos. Más bien... Que por cierto, uno de los grandes recursos de Simonovi y esta gente es el recurso de la opinión pública, ni siquiera recursos económicos materiales. Ha habido de parte de los medios de comunicación social de derecha, la dirigencia política de derecha, toda una campaña de opinión pública de años, tomándolos como bandera, como presos políticos y como bandera de lucha política. Sobre este caso se ha levantado toda una estructura propagandística impresionante. Bueno, iba a contar un caso que en estos momentos está llevando la compañera Fresi Pinzo, abogada de AIPO, ¿no? La Asociación de Anticorrupción e Interpelación Popular Organizada, que ha venido acompañando a los familiares de 3 policías que hace unos meses, de toda esta coyuntura de las guarimbas, bueno, fueron a la Urbanización de los Ruices con la orden de mantener el orden. Y cumpliendo, digamos, su deber, bueno, surgen grupos de guarimberos que empiezan a atacar a la policía con armas de fuego y los policías, bueno, incluso son agredidos directamente por balas. En ese caso hubo, creo que un asesinato de un sargento, me parece, no me acuerdo el rango del oficial, y hay una confrontación en donde los policías digamos, se defienden, o sea, usan la fuerza para defenderse de una persona que los está atacando. Incluso los rocían con gasolina, los golpean y a uno, bueno, le hace una especie, digamos, de emboscada en ese momento. Hay unos videos que reflejan la situación con los que se están defendiendo los familiares. Sin embargo, hay un video donde solamente se ve cuando cuando un grupo de policías aplica, digamos, la fuerza contra uno de estos sujetos que los venía atacando. Este video, utilizado muy manipuladoramente, fuera de contexto, ¿no? Con otros videos que reflejan el contexto, ha sido utilizado para empezar un juicio contra estos policías cuando los guarimberos, que los habían atacado con armas de fuego, que los habían atacado con gasolina, con bombas Molotov, están en libertad. Y frente a este caso, siendo por supuesto el guarimbero, bueno, una persona pudiente, quien ha utilizado ese poder económico para, digamos, cambiar la imparcialidad de la justicia, en donde el juez se ha demostrado profundamente parcializado, incluso despotricando verbalmente, ¿no?, de los policías. Bueno, se ha encausado todo un juicio totalmente amañado donde los policías están yendo ahí a la prisión, primero, al haber efectuado una orden que se le dieron. Y en segundo lugar, defendiéndose de una acción violenta evidente, ¿no? Registrada en esos momentos de la guarimba. Bueno, y el tribunal respondiendo frente al poder económico. Lamentablemente parece ser uno de los poderes que más... ¿Ha habido transformación en el Tribunal Supremo de Justicia de algún tipo? Sí, no, al menos en el gobierno. Parece uno de los poderes más que ha quedado más atrás en todo este proceso de cambio, bueno, lo que ha sido el proceso bolivariano, etcétera, etcétera. Y que era una de las banderas fundamentales del proceso bolivariano. Sí, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción del Poder Judicial.
Eso en términos de balance, en el estatus, en verdad, y no solo por este caso, que es un caso ya más estrictamente político, pero bueno, que tiene todos estos elementos de una justicia no justa, valga, si me permiten allí el término. ¿Cuántas historias cotidianas no escuchamos a diario, cotidianamente, sobre las corruptelas, las mafias, bueno, que hay en toda la estructura de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Por otro lado, allí, en el caso de los policías, más allá de la defensa de la institución, es una defensa de los individuos. Pero vemos que en todo caso es un sistema judicial que castiga a los ejecutores, pero que cuando vamos al campo de los autores intelectuales, al final, bueno, el billete de por medio, que son casos, bueno, que seguramente hay funcionarios honestos allí, gente, bueno, que tiene ética en su profesión y que cree en todo ese aparato institucional absolutamente válido, pero lamentablemente ha creado una mala fama a partir, bueno, de la cantidad de casos comprobados, públicos y notorios donde hay, bueno, se evidencian esas prácticas mafiosas o esa parcialidad, indudablemente, hacia los que tienen el poder económico, los que tienen la capacidad de pagar. Bueno, Miguel, cerrando un poco este tema, conectándolo con otro, en el marco de la dinámica mundial, pero que no están del todo, fíjate, no están del todo desligados, hablando de impunidad y de estructuras corruptas, etcétera, etcétera. Bueno, es la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana se reunió, como todos los meses de septiembre, desde hace más de 40, 50 años, ¿no? Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, a una nueva Asamblea General, ¿no? Donde desfilaron cientos de presidentes de la República, de los más de 200 estados que conforman las Naciones Unidas. Estuvo presente Nicolás Maduro, con un tema interesante sobre el tapete, porque el tema prioritario, más allá de los siempre discursos ecologistas, que siempre forman parte de la agenda, y este año también con el tema del virus del ébola, que está atacando fuertemente a varios países del África, que es un virus, bueno, que ha dejado arrojado una cantidad importante de personas fallecidas, una situación bastante grave, lo que está sucediendo. De nuevo, otra vez el África adquiriendo relevancia mundial por este tipo de situaciones lamentables. Bueno, está el tema de la situación con el terrorismo y con el surgimiento, o al menos la mediatización de lo que es el Estado Islámico, ¿no? Y el punto que como otro tema fundamental abordado, 13 años después sigue siendo la lucha contra el terrorismo. Se repite como un ciclo luego de la actualidad que ha tenido la situación allá en el Medio Oriente, el Estado Islámico y la amenaza, indudablemente que esta agrupación representa, pero se impone desde los grupos de poder, las grandes potencias imperiales que son, en verdad, los discursos que tienen peso, más allá del discurso de Maduro, el discurso de Evo, etcétera, etcétera. Bueno, esos discursos que son los que tienen el peso, porque así está conformada la estructura de Naciones Unidas, ¿no? Donde los que tienen el poder, los que toman las decisiones son las 5 naciones del Consejo de Seguridad. Más nadie tiene nada que buscar allí, más allá de que se supliquen y se imploren y se alaben y se propongan reformas democráticas a la estructura. En todo caso, esa ha sido la naturaleza desde siempre de esa estructura. Pero me parece interesante esa repetición del ciclo. Sí, sí. Y lo peligroso para la humanidad, lo peligroso para los pueblos del mundo es de no aprender las lecciones del ciclo del año 2001. Donde se justificó la intervención, todo un despliegue de un aparato militar, se crearon las condiciones para una guerra que, lejos de acabar con el terrorismo, lo que significó fue la expansión territorial de un imperio en decadencia como los Estados Unidos. Y con todo el cinismo en el discurso, ¿no? Pues Obama hacía referencia, bueno, a ese derecho o a esa, no sé, virtud que tendrá Estados Unidos como una potencia que promueve la paz y la estabilidad. Así denominaba, digamos, su accionar, ¿no? Siendo totalmente, bueno, contradictorio. Ya incluso ya está totalmente comprobado que el mismo Estado Islámico, esa misma amenaza terrorista, es causada, en primer lugar, financiada por Estados Unidos, y en segundo lugar, causada por su accionar guerrerista en Irak, y por todo como contábamos el programa pasado, cómo empieza a utilizar el mundo como un tablero de ajedrez. Entonces, bueno, para derribar tal gobierno apoya a cierto grupo,
Después ese cierto grupo más bien se le revela, entonces tiene que utilizar la fuerza, y etcétera, etcétera. En este caso el Estado Islámico surge en gran medida del apoyo que hacía Estados Unidos a grupos islamistas radicales, ¿no? Fundamentalistas, que están luchando contra Bashar al-Assad en Siria. Y bueno, estos se fortalecieron, era un frente ligado a Al-Qaeda, se rompe con Al-Qaeda y surge junto a otros grupos este Estado Islámico. Sí, una característica en todo caso de estos encuentros anuales, bueno, que se dan, discursos van, discursos vienen, unos discursos muy bonitos, discursos memorables. Memorable fue el discurso de Chávez en el año 2006. En fin, es un escenario donde se encuentran al menos los estados, los representantes de los estados de esto que llamamos humanidad. Pero da la impresión, en lo personal, que no tiene absolutamente ningún peso en los grandes problemas que tiene el mundo. O sea, ¿hace cuánto se mantiene el fracaso de la ONU con el tema de la creación del Estado de Palestina? Más allá de las arengas y de las votaciones masivas donde la mayoría de los países del mundo apoyan la causa de liberación palestina, bueno, pero toda esa fuerza de pueblos del mundo, o no de pueblos, de estados a nivel del mundo, no tienen peso. El tema, bueno, Ucrania, el tema Siria, cuánto tiempo está en la situación del conflicto en Siria. En fin, hay una serie, hay toda una suma o una ebullición de conflictos, de situaciones en toda la escala de nuestro planeta, donde sencillamente la ONU no tiene peso, no tiene... Sí, o sea, no significa un espacio para resolución concreta de problemas. Y cuando la ONU toma decisiones firmes, son las decisiones que son convenientes a las potencias imperialistas. Es decir, la ONU, los únicos momentos en que la ONU realmente toma una decisión firme, se pone, digamos, actúa sobre algún conflicto, sobre algo en general, es para defender o aprobar una intervención militar imperialista, como el caso de Libia, ¿no? Finalmente, la ONU ha sido o el espacio en donde no se llega a nada, o sea, donde la voz de por un cambio, ¿no?, necesario en el mundo, por bueno, acciones importantísimas humanitarias en uno u otro lugar del mundo, conflictos como Palestina, ¿no?, tan evidentes, bueno, un espacio totalmente infértil para cualquier acción, inútil, y por otro lado, más bien útil, un espacio, digamos, donde la potencia van a negociar y a terminar digamos, de cuadrar acciones de intervención, acciones militares, acciones que tienen que ver con la OTAN, como un estado mayor, ¿no?, de las potencias imperialistas. Ese ha sido el triste papel que ha jugado la ONU. El debate igual que se plantea, bueno, porque es un organismo internacional válido, ¿no?, donde en teoría se debería encontrar la humanidad. Que eso hay que planteárselo, eso hay que plantearnos, es un espacio de encuentro, al menos de estados nacionales, pero válido. En todo caso, podríamos decirse que de una u otra forma se encuentra una representación de la humanidad. Pero en todo caso, más allá también de todas las contradicciones que ha tenido ese ente que se ha callado la boca frente a muchas situaciones injustas en el mundo, es plantearnos la pregunta de cuál es el espacio de encuentro humano de los pueblos, de los trabajadores que aspiramos construir, ¿no? Y bueno, cuáles son los mecanismos, los canales precisamente que se diferencian de este esquema, de esta estructura que impone la dictadura de las 5 grandes potencias del mundo sobre toda la humanidad, y que hace, bueno, que sea un espacio demonizado por los poderosos y donde la voz de los pueblos concretamente no pueda ser expresada para la solución de sus problemas concretos. Entonces, bueno, de esta manera cerramos con estos comentarios finales, una postura allí crítica sobre la situación de la ONU. Cerramos el AI0, hoy un programa bien completo con los testimonios de la Asociación de Víctimas del 11 de abril del año 2002 ante la liberación, la medida otorgada en favor de Iván Simonovic, y unos breves comentarios sobre la Asamblea General de la ONU que, bueno, se desarrolló la semana pasada. Les habló Carlos Novela en compañía de Miguel Denis. Agradecemos a todo el sistema comunicacional que nos transmite, radios comunitarias, el portal web Aporrea, que también nos facilitó los audios de la entrevista. También los compañeros de www.otrapolitica.org.b. Bueno, y las redes sociales por la cual también nos transmitimos, el Facebook AI0 Guarura, el Twitter @AI0 Guarura,
Igualmente nos pueden escribir al correo radioguaruratv@gmail.com. La invitación a que nos sigan escuchando, que se extienda este debate. No pretendemos que esto sea un debate acabado, una posición única, pero que contribuya precisamente a problematizar y a demostrar que las cosas no son tan obvias, ni tan evidentes, ni tan inmaculadas como a lo mejor muchos factores a nivel político y a nivel general pretenden presentárnoslas. Lo dejamos con más música. Salud. Todo el mundo ya sabe tu historia. Todo el mundo sabe la verdad. Que jugaste un dinero y perdiste. Y te fuiste sin antes pagar. Cuidado en el barrio. Cuidado en la acera. Cuidado en la calle. Cuidado donde quiera. Que te andan buscando. Repartiendo bofetadas. Por tu mala maña, vete sin pagar. Por tu mala maña, saliste mal jugador, perdiste y te fuiste y ahora con sangre te van a cobrar. Por tu mala maña, vete sin pagar. Por tu mala maña, con cualquier pasa que tú no sabes sumar. Por tu mala maña. Bueno, Rancé Araya.